Acá estamos. Bueno, gracias Hugo por recibirme, recibir a Argentina Productiva. Hugo Rodríguez, ya estuvimos con él, es doctor, licenciado en Economía y es un especialista en geopolítica. Estuve leyendo el informe sobre la presentación que hiciste, Hugo, y bueno, me quedé muy entusiasmado de poder escuchar quizás alguna síntesis de lo que hablamos respecto de quiénes son los que manejan el poder en el mundo, ¿no? Y me parece muy interesante, me gustaría que nos des un pantallazo y yo después tengo algunas preguntas para hacerte que me quedaron como colgadas en la presentación y no las pude hacer, pero para dar una introducción a la entrevista, te pido que nos cuentes un poco cómo entendés quiénes son los que manejan los hilos del planeta. Bueno, muchas gracias por la invitación, Chino, muy amable. Y bueno, para comentar, hay las opiniones y los desarrollos teóricos se agrupan, o por lo menos yo los entiendo, en dos ramas. Los que hablan de geopolítica le dan mucha importancia a los presidentes de los países que pujan por entrar en la multipolaridad. India, Brasil, China, Rusia, y obviamente con el foco ahí en el pivot siempre de Estados Unidos, ¿no? Y después hay todo otro marco teórico grande donde tenés autores como Horacio Ricciardelli, Salvucci, muchos economistas, incluso de los premios Nobel, como Stiglitz, por ejemplo, que tiene el libro sobre el 1%, que hablan de que hay un poder económico que está detrás del poder formal y que es ese poder económico que maneja la mayoría de las empresas y maneja el poder formal de Estados Unidos y lo utiliza para abrir mercados y entrar, ¿no? Esto ya sea militarmente, cuando es sector petrolero, o ya sea, por ejemplo, con acuerdos de libre comercio para acceder, ¿no? a grandes volúmenes de consumo. Esas dos teorías, yo encuentro una forma de contrastarlas. La primera vez que lo pude ver, que me encantó, fue cuando estudié quiénes eran los dueños de las concesiones en Vaca Muerta, ¿no? Y dentro de las concesiones en Vaca Muerta tenés, por ejemplo, el Estado argentino con YPF, también, también participaban los rusos y había muchas empresas privadas, ¿no? Y de las cuales varias tenían como principal accionista a BlackRock, que es uno de los grandes fondos de inversión del mundo y gran tenedor de deuda argentina. Bueno, para hacer este trabajo, que es el que vos mencionas, la revista Forbes elabora un informe de las 500 empresas de mayor facturación del mundo organizadas por rubro, lo que es fantástico, digamos, una base de datos genial. Esas 500 empresas se organizan en 20 rubros productivos, dentro de los cuales tenés desde aeroespacio, telecomunicaciones, bancos, química, software, computación, maquinaria agraria, ingeniería, productos médicos, metales, minería. Tenés todos los 20 sectores más importantes del planeta. Dentro de ellas, ellos listan a las empresas de mayor facturación, es decir, las dueñas de los mercados. Lo que yo hice es tomar todas las empresas que están dentro de la lista de las 500, organizadas en los 20 rubros. Y allí, a través de, como todas cotizan en bolsa, a través de la página, por ejemplo, de Yahoo Finance, hay varias más, pero Yahoo Finance tiene muy buena información, vos tenés el listado de los principales accionistas. Los accionistas son los que ponen el directorio. Entonces empecé a armar una tabla de Excel enorme, ¿no? Y empecé a ver las coincidencias que ya sabía que iba a encontrar. Hay 4 fondos de inversión que están en casi todas las empresas de casi todos los sectores, ¿no? Y están siempre ordenados, parece un equipo de fútbol, ¿no? Va Vanguard, va primera, siempre, o sea, con el mayor porcentaje accionista, y segunda o tercera suele ir BlackRock. BlackRock es la que tiene más plata, ¿no? Y va como sostén, ¿no? Allí esperando. Y después hay otros fondos, FMR, que es Fidelity, que también es muy grande, está dentro de este grupo de 4 empresas que yo denomino Poder Económico Mundial. Estas empresas vendrían a estar avalando la teoría del nuevo orden mundial. En el Y caso después, de la teoría del nuevo orden mundial y de estas compañías, yo
creí entender, o ahí corregime si me equivoco, que estos 4 fondos, como, como punta de lanza, ¿no? Vanguard, State Street, Fidelity y BlackRock, son los que representan de alguna forma al poder norteamericano, al poder de Estados Unidos en el mundo. Exacto. Y estos fondos compiten de alguna manera, no igualitariamente, porque son los que se llevan todos los premios, con algunos otros instrumentos de poder. Y ahí hablabas de un tercer grupo o un segundo grupo de fondos representados por uno, que me gustaría que aclares un poco más cómo juega en este concierto del poder de los Estados Unidos a través de estos fondos con Parametric, que no es lo mismo que estos 4 fondos, ¿no? Exactamente. Parametric sería el quinto fondo, no integra este concierto de los 4, como bien mencionas, pero lo que me parece que tiene Parametric es un CEO, un director con unas luces muy encendidas. Entonces el tipo, teniendo mucho menos fondos que los 4 que están adelante de él, no invierte como BlackRock diversificado en todos, sino que pone lo que tiene, que sería poco dentro de ellos, obviamente que al lado nuestro es una infinidad de dinero, lo coloca para ser principal accionista en pequeños rubros donde les interesa. ¿Por qué los separás del poder internacional? ¿Los separás porque no sigue las reglas de Estados Unidos? No está, es un no está alineado. Digamos que no está en formación, porque cuando vos ves a Vanguard, State Street o Fidelity, uno de los dos que son chicos, y BlackRock. Están alineados, están como si fueran fichas de un tablero. Parametric es como si jugara solo, lo mismo que el Estado chino, ¿no? Claro, en el caso del Estado chino, bueno, es mucho más verticalista, ¿no? Porque el presidente es una figura que puede cambiar, pero no hay accionistas minoritarios, digamos, o son solo ellos. Exactamente, es el Partido Comunista Chino. Algo Claro. que me pareció que rompe muchos conceptos es esta mesa, en el caso más estrecho, son 2 personas, el dueño de BlackRock, que es Lawrence Fink, y el presidente del Estado chino, son 2 personas, un café, digamos. En el mayor de los casos son 6 personas. Lo que me pareció notable de tu informe es que estos jugadores, que son los responsables o CEOs los que dirigen estas compañías, que no necesariamente son los dueños, no son personas de alto perfil. No están en los medios. Y está en los medios, por ejemplo, un tipo como Soros, que no juega en la primera línea. Eso llama mucho la atención. Tal cual, en la lista del poder económico, Soros está rankeado 162, ¿no? Y estos 4 cumplen con una teoría que yo la había escrita y ahora la podemos explicar, digamos, que dicen que el que ostenta el poder, cuando es un poder en esta magnitud que es enorme, no necesita mostrarlo, ¿no? El poder se tiene, pero no se muestra, ¿no? Cumple con eso y de repente toda esta información le pega mucho a la gente que está en la teoría del nuevo orden mundial, porque la gente del nuevo orden mundial dice Soros y Bill Gates y Rockefeller. Y acá demostramos que ellos no es que han descendido, ha habido un boom de otras tecnologías que ha levantado a esta gente que son los nuevos súper ricos del mundo. Una de las cosas que me llamó la atención, y me parece que surge del informe, es que estos fondos grandes, Parametrics incluido, no son una persona. Es una persona, claro, que representa a un grupo de gente. Y este grupo de gente ejerce el poder, en el caso de estos fondos, con muy bajo perfil y con mucha decisión estratégica, ¿no? Una de las cosas que es notable es que, por ejemplo, en el mundo de los semiconductores, del hardware, software y del software, y de los semiconductores especialmente, estos fondos no dejan nada afuera. O sea, no hay nada que no sea de ellos.
Es Exactamente, una en decisión estratégica. semiconductores, dentro de las 500 empresas hay dos, Intel y Taiwan Semiconductor, y en las dos el propietario es Vanguard, por lo que cualquier ley antimonopólica que se les aplique los tendría que destruir, pero no es así, los tipos manejan el mundo, son dos empresas y el dueño de las dos es el mismo grupo económico. Por qué Hay otra, Parametrics? sí, Perdón, digamos, sí, sí, perdón. algo que rompe mucho también con la concepción que tenemos de la democracia, ¿no? Por un lado, en esta teoría del nuevo orden mundial, marcamos a 4 entes o 5 con Parametric, y al Estado chino, pero en ningún espacio existe la democracia occidental que nosotros conocemos. Quienes manejan el mundo no son electos en forma democrática, ¿no? Como vos planteabas recién, los fondos es una persona con un equipo de trabajo, con una habilidad tremenda para generar rentabilidad, que hace que capte el voto, lo recibe con el aporte de capital. Vos decís, Y además no, en el momento que no cumple con los objetivos, seguramente que es desplazado y viene otro. por supuesto. De hecho, hay una película sobre Lawrence Fink, porque él, antes de generar BlackRock, quiebra como empleado a su antigua compañía, hace una jugada malísima en la crisis de las hipotecas, apuesta al revés y funde la empresa en la que estaba, y después se recicla con BlackRock ya manejándola a él, ¿no? Y ¿Por es qué, posible que haya captado. por qué Sí. Hugo Parametrics no está en este concierto? ¿Cómo consigue moverse en este mundo sin alinearse? Y bueno, en principio, en el nivel de Parametrics hay muchos fondos, habría más de 30 fondos, pero cada uno sigue la estrategia de BlackRock de diversificarse. Entonces, al ser fondos chicos y estar diversificados, en ningún sector son importantes. La jugada de Parametrics, que me parece muy loable, es que teniendo la misma cantidad de fondos, lo que hace es 4 o 5 inversiones estratégicas, dentro de esas rubros como farmacias. Entonces está presente en los temas candentes, ¿no? Es una utilización hipereficiente del mismo dinero que otros tienen, Es ¿no? como una especie de carroñero quizá, que come donde estos gigantes no están, o están menos, o tienen menos influencia. Exacto. Que, Y al, fin, y, al, yendo y al fin y al cabo, sí, No, sí, perdón. al fin y al cabo ha puesto un dinero que no es el de él, ¿no? Claro, Por y lo además que tanto, bueno, en los casos de los otros también, ¿no? Es dinero que no es de ellos, pero están alineados. Son personas que están confiando que esta estrategia de alineación las beneficia. Y en el caso de Parametric, no, porque se pueden encontrar políticamente incorrectos en alguna inversión. claro. Políticamente correctos para el mundo norteamericano, digamos, que como vos bien decís, China figura, pero Estados Unidos no figura. O sea, Estados Unidos directamente no ejerce su poder sino a través de estos fondos. Sí, y de hecho vos sabés que ahí hay que entrar todavía más, ¿no? Porque en principio una visión, si se quiere, relativamente simple de la geopolítica diría que Estados Unidos maneja América Latina, ¿no? Entonces nosotros en el sistema del poder económico mundial, si hubiese niveles de dominación, estaríamos más dominados que el ciudadano norteamericano. Pero ahora la pregunta que hay que hacerse es, eh, ¿cuál es el ejército que da la cara por el poder económico mundial? El ejército es el ejército norteamericano. ¿Cuál es el presupuesto que usan para financiar el FMI, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, de la Salud? Es el presupuesto norteamericano y por tanto es el aporte del ciudadano estadounidense. Y eso te da vuelta la cabeza porque vos decís, en realidad el pueblo más sometido es el que está en el centro del poder, que es el pueblo norteamericano. Nosotros tenemos un nivel de sometimiento, pero nuestro nivel de aporte es menor, ¿no? Sí, además Eso es un pueblo bastante particular, donde la mayoría de la población no tiene ni pasaporte, porque no sale de Estados Unidos. O sea que es un pueblo claro, para adentro. Viven esa libertad, casi te diría psicológicamente perfecta, de la puerta para adentro. Y de la puerta para afuera, no, pero tampoco les importa, porque no salen. exactamente. Así que Sí, sí, después, yendo un poco más allá, empiezan a jugar otros factores y ahí entran, por ejemplo, las familias, ¿no? Las familias quizás es una concepción
obviamente mucho más antigua que esta de los fondos, y estas familias, muchas, todavía siguen siendo importantes o siguen arrastrando este poder y que tampoco necesariamente están alineadas a estos fondos norteamericanos porque muchos de ellos no son norteamericanos, ¿no? Sí, tal cual. A mí de lo que más me gusta de esto es cómo se empiezan a mezclar teorías, ¿no? En el tema de familias, como mencionas vos, está la familia más poderosa del mundo, es la familia Walton, que son los dueños del Walmart, ¿no? Uno ve el Walmart y lo ve en competencia con otros supermercados acá en Argentina y no diría que el Walmart es la cadena de retail o de ventas minoristas más poderosa del mundo. Después, otros conocidos para nosotros están los Cargill, pero lo que me llama mucho la atención es que en el puesto número 8 de las familias dinásticas, de las familias más ricas, están la familia Johnson, que son los dueños de Fidelity. Es decir, que eso me llama mucho la atención y me gusta, digamos, en el marco teórico, porque vos tenés un esquema de organización que serían las familias dinásticas que está intentando jugar dentro del esquema de los fondos. Y para darte una idea también, quien uno sospecharía que manejaba las dos cosas están muy abajo, los Rothschild. Los Rothschild eran un hombre que tenía un banco en Europa, tuvo 5 hijos, los 5 hijos cada uno manejaba un banco y llegó a manejar las finanzas de los países más importantes del viejo continente. Uno pensaría que los Rothschild deberían estar jugando la liga de los fondos de inversión y de las familias dinásticas. A mí me parece, Hugo, que el juego este de las familias es parecido al que hace Parametric, porque vos estás con los fondos, porque sos accionista de fondos, pero al mismo tiempo reservás capital y poder para jugar a veces en contra de los fondos o en contra de la estrategia alineada. Eso es lo que te permite la familia, que vos podés tener inversiones que son, de nuevo, políticamente incorrectas para el gobierno norteamericano y como son familias lo pueden hacer, especialmente en el caso de retail es evidente porque están poniendo negocios quizá en lugares donde Estados Unidos no tiene el ok, ¿no? Eso no significa que la séptima flota o la flota norteamericana no te venga a defender, pero no es lo mismo una familia que hace lo que quiere que uno de estos fondos donde están directamente alineados con una estrategia global, ¿no? Exactamente. Y hay varias cosas, ¿no?, que son interesantes. El tema de los fondos, en la sociedad anónima, los fondos en mayor medida o en un volumen más alto, y las familias dinásticas, en realidad son el puente que permite la supervivencia intertemporal del capitalismo, ¿no? Porque en el capitalismo hay un problema que es el límite de la vida misma, ¿no? Uno dice acumular, ¿para qué? Bueno, cuando estás hablando de familias dinásticas o de fondos, esa acumulación no tiene el límite temporal de una vida, ¿no? Y eso hace que cada vez se concentre más el capital y que cada vez sea más difícil contrarrestar el poder que ejercen, ¿no? Después, en el caso de BlackRock maneja directamente una inversión superior al PBI de Estados Unidos sumado al de Europa, con una población, o sea, una cantidad de empleados de 30.000 empleados. Es decir, es el animal más óptimo del capitalismo, ¿no? Claro, es un monstruo de 30.000 personas que maneja más recursos que cientos de millones. Exactamente. Cuando seguimos avanzando empiezan a jugar otros acá, que no son los mismos y que son los millonarios personales, que están un poco degradados hoy en el mundo, pero tienen un juego también. Y ahí es donde entra, por ejemplo, un Bill Gates, que obviamente debe participar dentro de los fondos, porque los fondos alimentan sus compañías también, y participa también en el esquema familiar, porque tomó una decisión, por ejemplo, de sacar a su familia del juego, ¿no? Restándoles poder y no metiéndolos dentro de un holding familiar. Es una decisión estratégica. Pero estos millonarios personales todavía existen y tienen mucho peso. Sí, por supuesto. Está superado Bill Gates por Jeff Bezos, el dueño de Amazon, ¿no? Claro. Pero tenés en cuarto lugar, por ejemplo, a Warren Buffett, que él también es una persona muy interesante porque en realidad tiene más poder que Soros. Él
individualmente está entre los más ricos. Su fondo, él tiene un fondo que es Hathaway, no es tan grande ni siquiera como Parametric, pero él se da el gusto de jugar a nivel personal y a nivel también de fondos, aunque no genera como los Johnson una dinastía familiar o como los Walton, ¿no? Entonces empiezan a aparecer esas particularidades. Hace unos años yo me enojé con American Express, ¿viste? Y empecé a buscar para quejarme hasta arriba. Y bueno, él es el dueño de American Express, uno de los accionistas mayoritarios. Y llegué a un lugar donde él vive, en una montaña en Estados Unidos, donde había una tía que tiene una fábrica de chocolates, y le mandé un correo, y Uncle no sé cuánto me contestó, ¿no? Y ahí te das cuenta que bueno, es un tipo normal, ¿no? Que es una persona, no es como BlackRock, terminás en un ser humano, digamos, ¿no? Que tiene tía. Sí, sí, exactamente. A mí hay cosas de los norteamericanos que me sorprenden, ¿no? Yo soy fanático de teoría de juegos y estando en la facu se me generó una duda y digo, che, ¿estará vivo el hombre este Nash? Y lo busqué y era profe en Princeton y le mandé un correo y me contestó, ¿no? Y uno dice, a veces uno escribe un correo acá a un colega en Argentina y no te contesta. Claro, nada. Pero, lo que me da la sensación es que los Estados Unidos tienen esta particularidad, y su gente, de que te contestan, pero cortito y una sola vez. Después te anotan o te dan bola o no te atienden nunca más, ¿no? claro, Tenés un minuto de fama, digamos, con casi todos, ¿no? Hasta los máximos exponentes te dan un minuto de alguna manera si sos muy persistente, ¿no? Bueno, después de ahí viene otro jugador que es muy interesante, porque es algo ancestral, y son las monarquías, ¿no? Las monarquías son otro jugador, que no es que pueden operar con fondos, que a veces juegan también con familias, que a veces son millonarios personales, pero que operan muy parecido a los fondos por los intereses de las monarquías, ¿no? La británica, las árabes, ¿no? La holandesa, ¿no? Sí, hay muchas monarquías árabes, sobre todo, que se han enriquecido por la venta del petróleo y poder manejar los países que lo hacen a través del sultanismo, ¿no? Obviamente que no hay democracia en la mayoría de esos países y por eso lo pueden hiperconcentrar el poder y tenerlo a lo largo del tiempo. Dentro de las cuales, como vos mencionabas, está la monarquía inglesa. ¿Qué tienen de interesante las monarquías? Que dentro uno tiene que pensar con todo el mundo cómo está cambiando, escenarios drásticos también. Las monarquías tienen ejército. No todas. No todas, pero la británica sí. Solo la británica, porque no sé si tienen un ejército muy importante, no sé, la Abu Dhabi o los jeques, no tienen gran ejército, tienen muchísima plata, más plata que los británicos, pero sin ejército. Claro, pero por ejemplo pueden tener un control territorial directo, ¿no? Tienen algunas características que son no sutilmente diferentes de los fondos, sino que son fuertemente diferentes de los fondos, ¿no? Eventualmente se enojan con un fondo, lo pueden echar de su territorio, por ejemplo, ¿no? Pues llegan a tener un poder que uno diría más tradicional, ¿no? Cuando uno piensa en el poder... un ejercicio directo. Exacto. Después vienen los grupos religiosos, ¿no? Como un jugador. Y ahí en tu informe, no sé por qué, no vi a la Iglesia Católica como una herramienta de poder, ¿no? Sí, es cierto lo que decís. En los listados que yo revisé, que son Bloomberg y Forbes, no aparece la Iglesia Católica, y cuando uno busca, por ejemplo, el tema de las inmobiliarias, siempre se menciona, ¿no? La Iglesia Católica es la inmobiliaria más grande del planeta. Y el servicio, y debe ser seguramente, si no es, debe ser el servicio de inteligencia más importante del planeta, porque tiene un agente en cualquier pueblito, hay un agente, hay un tipo que lo llaman y se reporta, ¿no? Debe ser la estructura, la red más eficiente, humana, ¿no? La red humana más eficiente del mundo, ¿no? Y un poder de persuasión impresionante, vos imaginate, se lo dijo el Papa. ¿No? Yo recuerdo, por ejemplo, una imagen fuertísima
del Papa Francisco visitando a un presidente de un país africano que estaba en guerra con su vecino, y el Papa Francisco se bajó y le lavó los pies, ¿no? Entonces, la presión mediática que le metió a ese tipo para que deje la guerra es infernal, digamos, ¿no? Tienen ese poder que lo hacen sin dinero, ¿no? O sea, esta es una estructura montada sobre mucho, pero con esos gestos tienen un poder terrible. ¿Cómo juega? Vos en un momento en la charla dijiste, que tampoco surgía del informe, dijiste la decisión de Estados Unidos de que Latinoamérica es como es el patio trasero, ¿no? ¿Hoy cómo juega eso? ¿Sigue siendo así? ¿Estados Unidos tiene foco en Latinoamérica? ¿Es un problema para los Estados Unidos a atender Latinoamérica? Mira, me pasó, pude llegar a una respuesta, una proxy, digamos, a través de leer el informe 200, el memorándum 200 de Kissinger, porque el argentino, yo que entendí, nosotros decimos, por ejemplo, que el informe Kissinger, que habla sobre el control de la población, nosotros decimos que allí se dice que Argentina va a ser potencia y que hay que destruirla. Y yo creo que soy uno de los pocos argentinos que lo leyó de punta a punta, son como 500 páginas. Y Argentina no está mencionado en el informe. No está mencionado el término Argentina. Como riesgo poblacional mencionan Colombia. Entonces, yo creo que nosotros en alguna parte de nuestra idiosincrasia política necesitamos ser un sujeto importante para Estados Unidos, pero cuando uno entra en materia a leer los informes de ellos, y no son los que ellos escriben para que leamos nosotros, son los informes que escriben ellos para leer entre ellos mismos, yo ahí encuentro que nos están dando actualmente poca importancia, ¿no? El argentino es como que rechaza esa idea de plano, porque nos miramos de otra manera, pero en los textos que yo veo de ellos no nos dan mucha importancia actualmente. Tiene que ver más con nuestro deseo y con nuestro relato, ¿no? Para encontrar a alguien a quien echarle las culpas, pero en el fondo no da la sensación que nos estén mirando y que les interesemos demasiado, ¿no? Además porque no tenemos nada que les interese. Siempre se habla de la tierra y de las riquezas naturales, y las tienen igual. No necesitan hacer nada para tenerlas. La tienen cuando quieren y al precio que quieren. Por ejemplo, exacto, esa es la Patagonia, ya se la han comprado, digamos, Malvinas la controlan, y Vaca Muerta ya la están gestionando y nosotros todavía no nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, es que tampoco tienen que hacer mucho esfuerzo, ni casi te diría, a veces no necesitan ni comprar, porque ¿para qué? Si compran tienen responsabilidades, a veces es mejor no tenerlas y recibir los beneficios al valor que quieren, porque pueden generar una situación en Argentina que lleve a la Argentina a tener que entregarle lo que quieren al valor que quieren, sin ningún problema de gestión, porque no hay que gestionar, no hay que hacer crecer nada, no es nada, es solamente poner precio y venir y llevárselo, no necesitan el problema. Pues dicen, no, porque nos van a invadir. ¿Para qué? ¿Para qué nos van a invadir si se llevan lo que quieren sin permiso? Es que ellos han desarrollado una técnica de control indirecto a través, por ejemplo, del endeudamiento, ¿no? Que es una cuestión sofisticada, porque al nacionalismo de cualquier país, el nuestro por ejemplo, le conviene una invasión directa, porque vos decís, no, el enemigo es ese, el que me vino y me tomó el poder, entonces lo ataco. Pero cuando te hacen una invasión sofisticada a través de fondos de inversión, de endeudamiento externo, vos no sabes quién es tu enemigo y ni siquiera te das cuenta de tu condición de sometimiento, ¿no? Pero volviendo a algo que mencionabas recién, de esta necesidad que tenemos de echarle la culpa al otro, hay una capa de la intelectualidad argentina que dice, sabemos mucho, entonces sabemos que atrás de todo esto está Estados Unidos. Entonces, eso yo lo veo nocivo, porque cuando vos marcas que toda la raíz del problema está afuera de vos, como moraleja no haces nada, ¿no? Para mí, tenemos que pensar qué parte del problema es responsabilidad nuestra, y ahí vamos a empezar a encontrar tareas para hacer, ¿no? Por ejemplo, el tema del endeudamiento del FMI. Viene el FMI y ahora nos impone una política, y toda la culpa es del FMI. Pero ¿y por qué nos endeudamos? ¿Por qué no
¿por qué no vemos de nuestra y decimos, che, ¿por qué no hacemos, no sé, un límite de endeudamiento, ¿no? Y yo veo ahí que en la política nuestra nos hace falta esa autocrítica. Cuando pensamos en Argentina eh, y vamos para atrás, nos encontramos en una obligación de empezar a ver para atrás dónde empezó este Estado. Eh, eh, Amigos nuestros en común hablan del Estado fallido, ¿no? ¿Dónde empezó este problema? Y yendo para atrás, en algún momento, yo lo hablo con un historiador, amigo también, con Félix Long, es muy interesante porque nosotros nos separamos de España, ¿no? Y es lindo leer, ¿no? Las historias y las crónicas de Bolívar cuando él dice, ¿qué hice, no? ¿Con qué me encontré después? Una realidad peor que la que recibí, ¿no? Y nos independizamos de un país que nos tenía controlados, con la moneda más importante de la época, en un territorio quizás el más importante de la época, hablando un mismo idioma, con una misma religión, ¿no? Sin fronteras, ¿no? La misma idiosincrasia parecida en todos lados. Y bueno, y terminamos siendo, nos partieron a 500 pedazos y quedamos en lo que lamentablemente somos hoy, que ningún país, salvo Estados Unidos, de Latinoamérica, es algo muy importante, digamos. Y aparentemente Brasil, que sería el único, es el menos americano de los socios americanos, y México es una oficina de Estados Unidos. Entonces todos los demás países son pequeñitos y no quedó nada de toda esa revolución, de esta revolución bolivariana, ¿no? Cuando pensás en esto de ese estado fallido inicial, ¿cómo juega la geopolítica? ¿Cómo se arrastra esto al día de hoy? Es una pregunta fascinante, digamos, la que me haces, ¿no? Tengo para decirte millones de cosas. Mira, por ejemplo, la hispanidad, ¿no? Nosotros en más de 12 países enormes conservamos una lengua primordial que es la española. Y los españoles, adentro de su tierra, tienen un problema lingüístico actualmente que les está Claro, fraccionando el Estado. O sea, claro. trasladaron más hispanidad y cristianidad a América y ellos se quedaron fisurados. Eh, yo he pensado bastante en la propuesta de San Martín, ¿no? y Belgrano. Ellos querían acá en un momento, cuando cartean a España, ellos querían traer una monarquía acá. Íbamos a hacer un imperio que vendría a ser la tendencia del imperio romano, del imperio hispánico previo a los musulmanes y la regeneración del imperio español. Íbamos a hacer la verdad, algo fascinante para habitar, ¿no? Y yo acá te voy a decir algo que no lo he leído en ningún autor. Yo creo, muchos autores hablan de esta patria grande, ¿no? El ensamble que hoy podría ser UNASUR, como el sueño de los próceres. Yo tengo una mirada totalmente diferente. Yo creo que la patria grande es Argentina, porque creo que las otras fracciones han sido ellas las que han desistido de este sueño de unión y de un país potencia que impulsaba allí en principio San Martín, ¿no? Y en ese sentido yo creo que nosotros lo que tenemos que generar es una enorme federación, pero mostrando que somos capaces. Por eso va con el nombre de tu programa, ¿no? Argentina Productiva. Yo creo que el camino nuestro es concentrarnos en ser productivos, concentrarnos en ser espectaculares, concentrarnos en competir y después tratar de ensamblar a los países hermanos que quieran en un federalismo más grande, con fuerte poder de mando, ¿no? Porque a nosotros nos gusta la gran mesa redonda de UNASUR que termina no generando nada, ¿no? Termina sin poder de decisión y tenemos que ver estas presentaciones como la que hago del nuevo orden mundial, porque las mesas grandes deciden poco, ¿no? Tenemos que fijarnos que son 6 tipos que están decidiendo el destino del mundo, ¿no? O sea, ahí pienso bastante en contracorriente de varios. Hay un fenómeno también que me parece fantástico y que tiene que ver con, con ese quiebre religioso que surgió con el
poder y la construcción del mundo musulmán, ¿no? Y del mundo islámico, ¿no? Y cuando te hablan de España, ¿no? Y de esa invasión mora, ¿sí? Se habla de moros como si fuesen los árabes que nosotros conocemos, y no lo eran. Eran africanos que no tenían que ver con esa problemática de árabe, digamos, ¿no? Y gran parte de la cultura que nosotros tenemos hoy, la recibimos no de esos moros, sino de los otros árabes que fueron a España, que fueron a Europa, que tradujeron, no sé, a los griegos, por ejemplo. A los griegos se tradujeron al árabe primero. Sin árabe no hubiese habido clasicismo, quizá, cultura griega. Aristóteles nos llega en árabe, ¿no? Y la gente tiene ese sigma, ¿no? De decir los árabes en España, la invasión árabe, sin tener conciencia que lo que hubo de musulmán árabe concreto en España fue muy poco. El grueso pasó por otro lado, ¿no? Y es notable que los árabes no aprovechen esto para decir, muchachos, esto es un error. Esto es un error de los libros de historia. Esto es un relato que le están contando, ¿no? ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Cómo te parece que juega esto? Bueno, justamente hace un tiempo leí el último reinado, ¿no? Antes de la invasión que decimos árabe o musulmana. Mira el problema político, ¿no? Tenías un rey visigodo en España y muere y tenía dos hijos que la aristocracia decía, no, la verdad es que estos dos chicos no pueden manejar el territorio que en ese momento se llamaba Hispania. Entonces se juntan los aristócratas y nombran a otro que no era el descendiente directo. Ese otro, Roderick se llama, se casa con una chica, la chica no estaba feliz con el matrimonio, el papá de la chica se junta con los hermanos, los verdaderos herederos, y organizan la cruzada de los moros para cortarle la cabeza a Roderick y volver al estado anterior del poder, es decir, con los dos descendientes. Es una traición interna del poder de la provincia esta romana Hispania, del reinado de España, la que termina con 700 años de dominación, es decir, que no había una intención inicial de los moros en cruzar, ¿no? Y bueno, son esas cosas de la historia que se terminan pagando carísimas, terriblemente caras, ¿no? Hugo, volviendo a la argentinidad, ¿no? ¿Cómo imaginás este juego geopolítico en una Argentina tan confusa, ¿no? Hoy un mundo que vuelve en este juego bastante básico de republicanos y demócratas en Estados Unidos, que no impacta realmente para mí demasiado en el mundo, porque Estados Unidos tiene piloto automático y yo digo, ni que Ronald McDonald sea presidente de los Estados Unidos, las cosas van a cambiar porque Estados Unidos tiene lineamientos y la diferencia entre demócratas y republicanos es casi, te diría, cosmética, ¿no? Que en el fondo siempre sigue siendo lo mismo, ¿no? ¿Cómo imaginas que esto va a jugar, esta geopolítica en Argentina en los próximos años? Sí, yo creo que el cambio allí, como vos planteás y como vimos en informes como el Memorándum 200, creo que para Argentina no va a haber mucho cambio. Algo que yo menciono en el informe que vos revisabas es que Biden, por ejemplo, está analizando poner como secretario del Tesoro o quizás en alguna otra función al CEO de BlackRock, ¿no? Lo que implica amalgamar al poder formal, que es presidente, vicepresidente, Congreso, con el poder real, que son los fondos de inversión, ¿no? ¿Por qué te parece eso? Porque iría en contra un poco del esquema, ¿no? Si el poder lo tienen igual, ¿para qué asumen? Me hace acordar a cuando Carlos Menem eligió al CEO de Bungibor, ¿no? ¿Por qué hacen eso si no es necesario? Yo creo que estamos próximos a un punto de colisión de las dos teorías, del crecimiento chino y de la geopolítica y de la multipolaridad con el poder económico concentrado, ¿no? Entonces, yo cuando lo hablaba con Horacio lo explicaba en términos de cuando uno le enseña a manejar a otra persona. Horacio, ¿no? Es nuestro amigo. Horacio es nuestro amigo en común, Horacio Richardelli, ¿no? El que me invitó a la presentación. Donde vi el informe de Hugo. ¿No?
Yo le decía, quizás uno empieza a enseñarle a manejar a otro en una calle con poco tránsito, pero cuando va llegando al centro, toma el control del auto porque no quiere que pase ningún accidente, ¿no? Entonces yo le digo, para mí, yo cuando veo que lo quieren poner de ministro al dueño de BlackRock, que no necesita para nada, es un cargo muy chiquito para él ser secretario del Tesoro norteamericano, yo ahí digo, es el tipo que agarra el volante porque no quiere que le choquen el auto, ¿no? Entonces, Yo ahora, yo creo que sí, ahora escuchando un poco lo que decís, yo tengo una lectura quizás un poco distinta. Es, primero, no es el dueño de BlackRock, es el que está al frente, el administrador, el administrador. Y los muchachos le deben haber dicho, che, flaco, andá y hacete cargo. Quizás es una forma de sacárselo de encima y de poner a otro. claro, Quizás es una interna donde el nuevo jugador, o sea, el puesto es ser CEO del BlackRock, no ser tal cual. secretario del Tesoro. Eso es una incinerada, ¿no? Es todo para quilombo, Exacto, nada, ningún beneficio, toda desventaja, ¿no? Eh, eh, claro. Y en el punto actual de la historia es posible, como en su momento se dividió el territorio sudamericano entre los dominios portugueses y españoles, cómo se dividió después de la Segunda Guerra Mundial entre Oriente y Occidente, es posible que haya una paz, digamos, entre el poder chino y el poder económico que tiene base en Estados Unidos, pero que eso implique sentarse a negociar. Entonces es posible que la ficha de BlackRock se mueva allí para ocupar la butaca en la negociación oficial de Estados Unidos con China, porque si quieren paz van a tener que hacer una muralla, digamos, para separar los mercados, porque si no, gana China, digamos, ¿no? Ese es el punto. eh, O un escenario posible. ¿Cómo entendés el juego en Asia de India y China? Yo tuve la suerte de estar varios meses en India trabajando y me parece, además de interesantísimo el juego interno que tiene India, es un país que poblacionalmente no para. China está deteniendo su crecimiento poblacional, India no, y tampoco para desde el punto de vista de la capacidad productiva del país y la capacidad de crecimiento. ¿Cómo ves en Asia este juego de China y de India? Ya India está cerrando algunas puertas a China. Por ejemplo, en el negocio que yo estoy, que tiene que ver con una materia prima, India no se la entrega más a China. Decidió no venderle, digamos. Claro. ¿Cómo entendés esto? ¿Hasta dónde va a llegar ese enfrentamiento? Porque la gente no mira a India y mira a China. India es tan grande como China. Sí, sí, sí. Mira, tenía un profe de historia del pensamiento económico, un señor muy grande que era un genio, ¿no? Y me decía, la primera forma en que se empezaba a medir el PBI, el Producto Bruto Interno, era simplemente con cantidad de habitantes. ¿Por qué? Dice, porque si un país, como no había instrumento de medición del IVA y del consumo, dice, bueno, ¿a cuántos puede alimentar? ¿No? Entonces dice, Argentina es un país, por ejemplo, de 48 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque puede alimentarlos. Esa es una forma de medir el PBI. Esa idea, que es la primera forma con la que se medía, se mezcla después con una teoría que es la teoría del bolsón poblacional. El bolsón poblacional te dice que aquel país que tiene un boom de niños, en algún momento esos niños van a estar en la edad económicamente activa, van a ser empleados. Y en ese momento ese país va a tener un costo de mano de obra bajísimo. Entonces, si uno mira estas teorías, la verdad que India está posicionada por la cantidad de gente que puede alimentar mucho más arriba de lo que nosotros pensamos, ¿no? Con esa medición antigua del PBI. Y la segunda cuestión, lo que vos marcas del boom poblacional. Entonces, el próximo gran hegemón de la economía va a ser India, porque cuando todos los natalicios que tiene lleguen a la población económicamente activa entre los 18 y 65 años, India va a estar más barato incluso que China y le va a disputar. El tema, el gran problema es la terrible cercanía que tienen, ¿no? Y de hecho tienen allí tienen puntos de contacto en la frontera, ¿no? Eso puede llegar a ser caótico de acá a un tiempo. O sea, Eh, yo pienso como vos que estamos subestimando ahí India.
Hugo, bueno, muchas gracias, ¿eh? Hacemos un programa de COVID y de geopolítica y el mundo de la remotidad, ¿eh? Te desafío a que juntos charlemos sobre qué pasa en este futuro con el mundo de trabajar a distancia, de vivir a distancia, de visitar a distancia, ¿no? Este distanciamiento que está teniendo la humanidad, ¿cómo entendés que va a jugar en la geopolítica? ¿Te parece? Sí, bueno, mira, algo muy interesante en las teorías económicas, hay todo un sector que es las teorías heterodoxas, ¿no? Todo lo que no es capitalismo. Todo lo que no es capitalismo, desde marzo que estamos en cuarentena, tendría que haber salido a la cancha. Dentro de lo que no es capitalismo, vos tenés a Stiglitz, ¿no? Y Stiglitz tiene el pichón, que uno de ellos es Martín Guzmán. Y siendo ministro no muestran alternativas, lo que es terrible, ¿no? Entonces, eso, o sea, ya teniendo casi un año en ejercicio la posibilidad de que las otras teorías económicas entren al juego, cuando el capitalismo está en una crisis terrible, no entran. Eso es muy, muy llamativo porque significa que las soluciones las vamos a tener que encontrar hacia adentro del capitalismo de nuevo. Está dentro de este formato ortodoxo. Hugo, muchas gracias. Sí, Te agradezco mucho. Esperemos encontrarnos nuevamente lo más pronto posible en otro capítulo del doctor licenciado en Economía, Hugo Rodríguez. Gracias, un muchísimas placer, gracias, Hugo. Chino. Un Un abrazo grande. placer, querido. Gracias. Chao.